Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Les saluda su amigo Demián Duarte. Arrancamos así con nuestra emisión de este jueves 8 de mayo. Estamos desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y bueno, como es habitual, hoy participamos en la conferencia mañanera del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Mire, hoy estaba prevista la comparecencia del Gabinete de Seguridad. Estuvo Omar García Harfuch, estuvo también la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, también la secretaria Rosela Rodríguez, además del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Tema importante, la disminución al cierre del mes de abril de la incidencia de homicidio doloso. La presidenta recalcó el hecho de que hoy son 21 homicidios menos los que se están registrando diariamente que los que se estaban registrando, bueno, al arranque de su administración. Un tema, dijo, monumental al respecto del resultado en 7 meses. Esto demuestra que la estrategia que se ha diseñado y que está en operación funciona. Escuchemos lo que dijo la presidenta. 21 homicidios diarios menos en 7 meses. Es un esfuerzo de coordinación de todo el país, evidentemente, resultado de la estrategia de seguridad, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación de todas las áreas. Pero ¿quiénes realizan las tareas todos los días? Por supuesto, policías municipales, estatales, pero en términos de las fuerzas federales, pues es la Guardia Nacional, es los soldados, las soldados también que están en todo el territorio, marinos, que están dispuestos a dar la vida para defender la de otros mexicanos. Y por supuesto el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinando las tareas de inteligencia e investigación, y de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales. O sea, 21 homicidios diarios menos. Es un resultado extraordinario y debemos estar muy agradecidos del trabajo que hacen todos los días las Fuerzas Armadas de México. Bueno, la verdad es que es un tema muy relevante. También llamó la atención que en la conferencia de este jueves, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentara la situación de jueces que están coludidos evidentemente con el crimen organizado y que han mañosamente manipulado el tema de los expedientes para lograr liberaciones anticipadas o cambios en términos de lo que es la penalidad a la que están sujetos estos criminales. Escuchemos lo que dijo Omar García Harfuch. También tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades de la medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda de Sonora con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones. Quiero destacar que de octubre del 2024 a abril del 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etcétera.
Bueno, el fiscal Alejandro Gertz Manero consideró que en efecto este tipo de conductas son tipificables como delitos. Sin embargo, consideró que se trata justamente de una situación en donde, si bien la Fiscalía a su cargo ha establecido condiciones, ahora corresponde a los jueces, al mismo Poder Judicial, determinar la culpabilidad que puedan tener. Así las cosas, así arrancamos con esta emisión de Sonora Power de este jueves. Estamos a través de Love en el 93.1 de FM para Hermosillo. Estamos también a través de nuestro canal digital, que es Sonora Power, a través del YouTube. Así que vamos a la primera pausa y regresamos con más de esta emisión de Sonora Power. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. Yo soy su amigo Demian Duarte y estamos a través de Love en el 93.1 de FM para Hermosillo en nuestro canal digital de YouTube, que es Sonora Power justamente. Información relevante pues no es de última hora, pero esta mañana se dio en horario del hemisferio occidental, pues la noticia, ¿no?, de que hubo finalmente humo blanco en el Vaticano y el cónclave obligado, relacionado pues con el lamentable fallecimiento del Papa Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Se dio de una manera rápida. Solamente hubo dos rondas de votación en este viejo ritual de la Iglesia Católica, donde los cardenales votan al final de cuentas por quién será el nuevo Papa. Y en este caso será el Papa León XIV. ¿Qué le puedo yo platicar? Mire, obviamente, con todo respeto para la Iglesia Católica y para quienes son fieles, pues este es un asunto que interesa particularmente por las implicaciones políticas que tiene, el peso específico que tiene la Iglesia Católica. Hay más de 2,000 millones de fieles alrededor del mundo. México es el segundo país con más personas que profesan, o por lo menos dicen profesar, esta religión. El primer lugar, fíjese qué interesante, es Brasil. Y la fe católica implica muchos compromisos de índole moral, mucha entrega de quienes son los fieles. Y mire, creo que más allá de creencias sobre la divinidad, creo que es importante la moral cristiana, lo que plantea, los principios de convivencia. A ver, por ejemplo, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Pues evidentemente son factores de paz entre los semejantes, ¿no? Eso de andar deseando la mujer del prójimo o el hombre de la prójima, pues creo que no conduce absolutamente a nada bueno. Creo que será importante observar lo que pasa en este momento. El Papa León XIV es Robert Francis Prevost.
Es un hombre nacido en Estados Unidos, nacido en 1955 en Chicago, Illinois, el 14 de septiembre. Es hijo de madre española, e inició, válgame pues, al noviciado de la Orden de San Agustín. Él, fue ordenado sacerdote en 1981. Cuenta con una amplia formación académica, es incluso licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Villanova, tiene una maestría en Divinidad por la Unión Teológica Católica de Chicago y una licenciatura y doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. En su trayectoria, de hecho fue también sacerdote en Perú. De hecho, él tuvo un momento complejo con acusaciones de que habría estado encubriendo, según esta versión, a sacerdotes de estos que caen en actos de pederastia, ¿no? Muy lamentable situación. Sin embargo, la investigación que hizo el Vaticano condujo a encontrar que las acusaciones eran falsas. Esto ocurrió justamente en Chiclayo, por allá en Perú, y en este momento pues creo que la Grey Católica está de fiesta, está de plácemes. Creo, sin temor a equivocarme, que el hecho de que sea un papa, el primer papa estadounidense con raíces latinas y con presencia también en el oficio de el catolicismo en un país como Perú, pues creo que marca también un momento interesante. ¿Por qué? Porque el anterior papa, en este caso Francisco Jorge Bergoglio, pues usted sabe que era de nacionalidad argentina. Era un papa, de fuertes creencias jesuitas. Él se decidió llamar Francisco en honor justamente a la otra orden de sacerdotes que se han hecho votos de pobreza, en este caso los franciscanos. Y creo que es muy interesante la perspectiva de tener ahora a un papa norteamericano que tiene mucho entendimiento sobre la realidad de lo que pasa en esta región del hemisferio. Evidentemente, uno de los rasgos fundamentales al ser el originario de Chicago es que entiende muy bien, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el asunto de la emigración latinoamericana en los Estados Unidos. Conoce muy bien esta mezcla de distintos pueblos que cruzan justamente la frontera y hacen una sociedad muy diversa en los Estados Unidos. Entonces creo que de muchas maneras, independientemente de cuál sea el rasgo del Papa, es decir, yo no sé si sea él conservador o sea progresista o que pase esto, obviamente se los vamos a dejar a los expertos especialistas en este tipo de cosas. Creo que es una buena noticia para nuestra región. El humo blanco que aparece en el Vaticano, al final de cuentas cierra una fase en la que quienes profesan la fe católica pues estaban a la expectativa. Entonces podemos decir habemus papam, ¿no? Que es la expresión que se utiliza, y decirles, ¿no? Con todo el respeto evidentemente que merecen, que esta noticia es muy importante. Incluso pues vimos que hay muchos gobernantes que acudieron a los funerales de Francisco, entre ellos Donald Trump. Entonces veo con mucho interés esta mezcla de factores, emociones que tienen que ver con la elección del nuevo jerarca de la fe católica. La Iglesia Católica está viva, sin duda. Hay quien habla de que necesita de algunos cambios, algunas reformas. Hay quien tiene una visión muy tradicionalista y considera que debe
mantenerse tal cual. Es un asunto que forma parte de la discusión cotidiana, pero si usted es católico, pues le mando yo mi felicitación sincera, mi abrazo. Si no lo es, bueno, creo que observamos un momento histórico, una transición entre dos papas, uno latinoamericano, ahora uno norteamericano con raíces latinas. Y bueno, pues estaremos muy atentos a los mensajes, los discursos que emita el nuevo Papa. Nosotros vamos a ir a la pausa. Estábamos en medio del tema de la seguridad. Y bueno, también ayer le platiqué de los ajustes en el gabinete que hizo el gobernador Alfonso Durazo en Sonora. Bueno, ya ayer por la noche, mire usted, se confirmó, el gobernador le tomó la protesta a sus nuevos secretarios. En este caso, bueno, pues hablábamos de el nuevo secretario de Seguridad Pública, Saúl Martínez. Hablábamos también de la nueva coordinadora de comunicación social, Paloma Terán Villalobos, tema que es relevante, por lo menos en lo que atañe a mi estado, mi región, bueno, puesto que son temas de discusión pública. Así que vamos a esa pausa y volvemos. Ya estamos de regreso con más de esta emisión de el Sonora Power. Estamos a través de Love en el 93.1 de FM para Hermosillo. Estamos también a través de nuestro canal digital en YouTube, y que es Sonora Power. Usted puede consultar también nuestros contenidos en el portal de internet sonorapower.com, así que no, por vías de comunicación no paramos. A ver, estaba leyendo más sobre la biografía de Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, y él es de la Orden de San Agustín, y como tal, san agustiniano, bueno, pues tiene una vena social importante. Decía yo, este conocimiento profundo que tiene de la realidad latinoamericana, los contrastes sociales, y la tragedia, que bien puede convertirse en una historia de éxito, pero tiene que ver justamente con el trabajo pastoral que puede hacer en alianza con las autoridades de México y Estados Unidos y otros países de América Latina, del fenómeno migratorio, ¿no? De la enorme comunidad latinoamericana que tiene que vivir en los Estados Unidos por razones económicas, otros casos por razones humanitarias. Bueno, es parte de, entonces, pues mire, independientemente de católico o no, yo hago votos porque la labor pastoral de este nuevo Papa sea muy exitosa al respecto de lo que se necesita en términos de esta visión humanitaria, suavizar un poco el ríspido mensaje que Donald Trump dirige respecto al fenómeno migrante, de decir que quienes aspiran a vivir en Estados Unidos son todos unos criminales, unos violadores, unos bad hombres, como dice Donald Trump. Bueno, creo que en buena medida la decisión que se tomó en esta jornada tiene que ver con el momento histórico, con el contexto. Y bueno, el nuevo Papa es un hombre de fe, sí, pero también es un científico. Entonces creo que este contraste al final de cuentas llevará per se a la Iglesia Católica a dar pasos hacia el frente en términos de lo que es modernizar las vetustas mecanismos, organización que tiene justamente como tal el Vaticano. Es importantísimo para todos los que profesan la fe católica. Dicen que en México una cosa así como el 84% de las personas profesan el catolicismo o alguna derivación de
Entonces, bueno, pues es un tema relevante. Bueno, a ver, estábamos en el tema de la seguridad, del informe mensual de seguridad que se presenta en este caso a propósito del cierre del séptimo año el séptimo mes, perdóneme usted, séptimo año, dice el otro, séptimo mes de gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, estamos en el séptimo año de la 4T, ¿verdad? Entonces podría embonar en esa lógica. Es muy interesante el momento, justo porque está acabando de tomar forma lo que es la nueva administración del gobierno federal. Claudia Sheinbaum, se debe usted acordar, estuvimos acompañándola en Acapulco hace ya algunos meses y en ese momento lanzó la que sería la nueva estrategia de seguridad. Y en esa estrategia, bueno, habló de sí, ir a las causas, sí, sin duda, pero también habló de establecer una fuerte coordinación entre el gobierno federal, el mando central que encabeza en este caso el secretario Omar García Harfuch, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y bueno, las fiscalías, empezando por la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, pero también se habló en ese momento de emprender una fuerte labor de inteligencia para, sin hacer muchos aspavientos, ir justamente a las causas y entender que este contexto, esta situación, bueno, de inseguridad, de violencia, tiene que ver justamente con que en el pasado se dejó crecer a las organizaciones criminales. También tiene que ver con la colusión, fíjese qué grave esto, que hay entre jueces, ministros, integrantes, pues todos del Poder Judicial, con las mismas organizaciones criminales. Hoy la presidenta convocó, de hecho, a Omar García Harfuch para que ofreciera un informe sobre los casos que se han encontrado de jueces que están pues, en complicidad, en contubernio con los criminales y que los han estado soltando, disminuyéndoles, cambiando las causas penales, haciendo machincuepas pues alrededor de lo que es esta operación, esta actuación del Poder Judicial. A ver, entonces vamos a escuchar primero lo que dijo Omar García Harfuch sobre el tema de los resultados. Es un tema importante. Me permito informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante los primeros 7 meses de esta administración. Del 1 de octubre del 2024 al 6 de mayo del 2025 han sido detenidas más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga. Se han asegurado más de 10,000 armas de fuego. Entre estas detenciones se encuentran operadores de organizaciones criminales, objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia, por lo que estamos seguros que estas detenciones tendrán un impacto en la disminución de la incidencia delictiva en sus zonas de operación, como ya se ve reflejada en varias entidades federativas del país. En 19 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Estos casi 900 laboratorios clandestinos destruidos se traducen en menos violencia en las calles, menos delincuentes afectando la tranquilidad de las familias, menos sustancias dañinas que ponen en riesgo la salud de nuestros jóvenes, menos recursos para las organizaciones criminales. A nombre del Gabinete de Seguridad. Bueno, esos son los resultados, las detenciones, los decomisos, es muy importante, pero Omar García Harfuch fue de esto en general a el punto focal que le pidió la presidenta, y esta es la denuncia muy grave que pone García Harfuch. También tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia de las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden.
Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda de Sonora con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones. Así las cosas con esto que denuncia el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Lo más grave es que son 2 jueces en Sonora, fíjese, los que menciona, que son los que más criminales sueltan. Pues luego se quejan de que haya situaciones de inseguridad, pero lo curioso es que luego esos mismos que se quejan de la inseguridad son los que se quejan de que vaya a haber una elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Es decir, ¿quieren que cambie o quieren que todo siga igual? Esa es la pregunta, ¿no? Mire, vamos a escuchar ahora a Marcela Figueroa, que habla con los datos técnicos en la mano sobre cómo se ha venido bajando la incidencia de homicidios y cómo poco a poco México comienza a ser un país mucho más tranquilo, mucho más seguro. Vamos a escucharla. Enero a abril de 2025, 7 entidades concentraron el 52.1% del total de víctimas de homicidio doloso. En primer lugar está Guanajuato, que representa el 14.4% del total de homicidios del país durante este primer cuatrimestre de 2025. Le sigue en segundo lugar Baja California, que representa el 7%. En tercer lugar, el Estado de México con 6.7% del total nacional. Sigue en cuarto lugar Chihuahua con 6.7%. En quinto, Sinaloa, que representa el 5.9%. En sexto, Jalisco con 5.6%. Y en séptimo lugar, en estos estados que concentran la mitad de homicidios del país, está Guerrero con el 5.6% del total nacional. Bueno, así está la cosa. Yo la verdad es que estoy muy satisfecho con el avance que se ha dado. Se logró disminuir en más del 33% la incidencia de homicidios. Este mes de abril que cerramos es el mes más tranquilo de que se tenga información de los últimos 8 años en términos de homicidios. Y como dice la presidenta y enfatiza, son 21 homicidios diarios menos. O sea, eran 86 y actualmente son 65. Siguen siendo muchos. Ahora, evidentemente no vamos a estar tranquilos hasta que no haya un solo homicidio. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Pues nunca, ¿verdad? Esa es la verdad. O sea, México es un país muy grande, es un país con mucha población y evidentemente pues siempre hay situaciones, conflictos. La criminalidad cero pues es una utopía bonita, pero no, es algo que no existe. No hay ningún país del mundo en el que exista esto de la criminalidad cero. Entonces, el tema es que mientras nos vamos encaminando con una estrategia de seguridad que evidentemente funciona, creo que los mexicanos podemos estar cada vez más tranquilos al respecto de nuestras vidas, de nuestras actividades, nuestras familias, nuestras cosas. Dicho lo anterior, vamos a la pausa y volvemos. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México.
Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. Estamos a través de Love en el 93.1 de FM para Hermosillo y para México y todo el mundo. Estamos a través de nuestro canal en internet, nuestro canal digital de YouTube, y que es Sonora Power precisamente. Yo soy su amigo, su compa, su cuate Demian Duarte, y estamos emitiendo el día de hoy desde la Ciudad de México. Toda la información se fue al tema del nombramiento del nuevo Papa León XIV. Aquí tengo incluso una felicitación que ya publica en sus redes la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta jornada de jueves, la presidenta evidentemente saluda la llegada de un nuevo Papa, señalando: felicitamos a su santidad León XIV, electo por el Colegio Cardenalicio como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia Católica. Ratifico nuestra convergencia humanista a favor de la paz y la prosperidad del mundo. Bueno, es evidente que Claudia Sheinbaum, como jefa del Estado mexicano, tiene una relación intensa con el Vaticano. Le decía yo en el anterior bloque que México es el segundo país con mayor feligresía, ¿no?, del catolicismo, solamente detrás de Brasil. ¿Cuál es la diferencia? Que Brasil es un país de 250 millones de habitantes, México tiene 130 millones de habitantes, un país enorme, con una devoción también por el catolicismo enorme. México no se queda atrás. De hecho, un dato interesante es que el segundo templo católico más visitado del mundo está aquí en México y es la Basílica de Guadalupe. Hace unos días por ahí la presidenta publicó un mensaje inédito del ya fallecido Papa Francisco, que decía, que en México no se sabe si el mexicano es o no católico, pero de que somos guadalupanos, eso no cabe duda. Dice, todos los mexicanos son guadalupanos. Creo que es vinculante, incluso para los que no profesamos ninguna religión. He estado yo en la Basílica de Guadalupe y mire, no es cosa mía ni de mi imaginación, ¿no? Simplemente se respira ahí una fuerza, algo difícil de explicar. Es un centro espiritual importantísimo alrededor del mundo, y viene gente de prácticamente todos los rincones de este planeta a hacer la peregrinación y presentarle sus respetos a la Virgen de Guadalupe. Así que no es un tema menor el catolicismo para nosotros los mexicanos. ¿Qué más le tengo? Mire, me llegó este dato que creo que es muy relevante. Tenemos un hermosillense heroico que falleció lamentablemente el pasado 3 de mayo. En este caso se trata del sargento César Maximiliano Gutiérrez Marín, el sargento Max, que participó, mire usted, en la fuerza expedicionaria del Escuadrón 201 en el Teatro de Operaciones del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sabía, fíjese, es toda una novedad para mí, esto de que tenemos un héroe de la Segunda Guerra Mundial nacido en Hermosillo. Hombre, ¿cómo no saber este dato? ¿Cómo no haberlo visto antes? Es todo un tema, y en un contexto también muy interesante, muy emocionante. Justo hoy, 8 de mayo, se conmemora, se celebra, creo que hay que decirlo, aunque en un contexto muy trágico, la victoria de la entonces Unión Soviética contra la Alemania nazi. Este 8 de mayo se cumplen 80 años de la entrada y toma del Ejército Rojo, a Berlín, la derrota total de este oscuro imperio nazi, que en su momento sabemos, ¿no?, costó sangre, sudor y lágrimas vencerlos. Ellos son culpables de haber asesinado a 8 millones de judíos, el holocausto nazi. Hay quien no lo crea, hay quien cae en negación, pero mire, si ponemos las cosas en perspectiva,
al pueblo soviético, que hoy, bueno, son un grupo de repúblicas diversas, como es Rusia, como es Bielorrusia, como es incluso Ucrania. Bueno, pues le costó 27 millones de vidas este esfuerzo por derrotar a los nazis. Yo leí hace poco, fíjese, un libro muy interesante que se llama El Faro de Stalingrado, que narra todo lo que costó derrotar a los alemanes, y cómo al final de cuentas la historia se escribió con este tipo de anécdotas de valentía. Bueno, me quito el sombrero yo por nuestro compatriota, el hermosillense Max. Vamos a ir a la pausa. Ahorita que volvamos le voy a presentar parte del homenaje que se le hace al fallecer con 100 años de edad. ¿Qué tantas cosas no vivió, pues, Max, que incluso pues estuvo en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y se le considera un héroe? Qué orgullo, qué orgullo para nosotros en Hermosillo tener una personalidad así. Vamos a la pausa y volvemos con eso. Bien, amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. Y bueno, mire, ya estamos en la recta final de nuestro programa, pero le quiero dar una nota que me pareció muy particular, de la capacidad, heroísmo, patriotismo que tenemos los mexicanos. Y cosa interesante, los hermosillenses. Mire, el pasado 3 de mayo tuvimos noticia de que falleció el sargento primero de transmisiones retirado, César Maximiliano Gutiérrez Marín, que es héroe y veterano de la Fuerza Expedicionaria Mexicana que participó en la Segunda Guerra Mundial, el famoso Escuadrón 201, que, bueno, por momentos hay a quien se le olvida esta hazaña en la que México tuvo esta participación en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo a las potencias del eje, después de que submarinos alemanes, bueno, pues hundieron dos barcos mexicanos, dos tanqueros de Pemex en aguas del Golfo de México, ¿no? Y esto llevó al gobierno en aquel tiempo de Manuel Ávila Camacho a declararle la guerra a las potencias del eje, Alemania, Italia, Japón. Había algunos otros países ahí aliados a estas potencias. En todo esto que, bueno, llevó a la humanidad a una guerra devastadora. El asunto es que hoy se le rindió un homenaje en el monumento, que si usted ha visto los programas de Sonora Power, debe saber que el Escuadrón 201 tiene un monumento de homenaje al heroísmo de nuestros compatriotas en el bosque de Chapultepec, un monumento que pasa por muchos desapercibido, para el ojo clínico de su servilleta no pasó desapercibido. Bueno, el sargento Gutiérrez Marín nació en Hermosillo, Sonora, un 12 de octubre de 1924, y causó alta el 20 de julio de 1942 como elemento de las Fuerzas Armadas, en este caso soldado de transmisiones de la Escuela Militar de Transmisiones del Ejército Nacional, hoy Ejército Mexicano. Fue asignado al Escuadrón 201 y bueno, combatió contra el imperio japonés, que en aquel tiempo pues tenía asoladas a las Filipinas. El ejército le preparó un bonito homenaje que aquí les voy a compartir. Vamos a escucharlo. El 3 de mayo de 2025, México se vistió de luto al perder a la última águila azteca del legendario Escuadrón 201, el sargento primero de transmisiones, César Maximiliano Gutiérrez Marín, quien junto a 299 valientes mexicanos formaron parte de esta emblemática unidad de combate.
Ante los ataques a buques nacionales por parte de la Marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial, México entra a este conflicto el 28 de mayo de 1942 para el resguardo de los intereses nacionales y de nuestra población. Por ello, el 16 de julio de 1944 se creó el Grupo de Perfeccionamiento de Aeronáutica, integrado con cerca de 300 militares de diversas especialidades de la Fuerza Aérea y del Ejército. El 23 de febrero de 1945, esta unidad fue abanderada como Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, de la que formó parte el sargento César Maximiliano Gutiérrez y Marín. Esta nueva unidad incluía al Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana como principal elemento de combate y tropas de soporte del Ejército Mexicano. La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana fue asignada al Teatro de Operaciones del Pacífico para sumarse a las operaciones aliadas en la liberación de Filipinas y la derrota del Imperio japonés. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue una gran lección para la unión de esfuerzos que marcarían el porvenir del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, debido a que se llevó a cabo una profunda modernización que involucró la creación del Servicio Militar Nacional, adquisición de armamento, vehículos y aeronaves de todo tipo. Por decreto presidencial se instituyó la defensa civil en el territorio mexicano para integrar esfuerzos civiles y militares contra actos que trataran de minar la integridad, el orden y la seguridad nacionales. Se crearon capacidades conjuntas entre el Ejército y la Fuerza Aérea, lo que permitió ser pioneros a nivel mundial en el auxilio a la población civil, con la implementación del reconocido Plan DN3E en el año de 1966. En años recientes, estas capacidades institucionales fueron puestas a prueba nuevamente. Fue así que el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea se sumaron a proyectos nacionales de gran importancia, entre los que destacan la creación de la Guardia Nacional, principal proyecto en materia de seguridad pública en la historia de México, la cual fue conformada principalmente por elementos del Ejército. La generación de infraestructura estratégica por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sobresaliendo la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, bancos del bienestar y ahora durante esta administración, la red de ferrocarriles hacia el norte del país. La participación permanente del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la Estrategia Nacional de Seguridad, la que está permitiendo de manera sostenida se recuperen los niveles de seguridad en nuestro país. Con la partida del sargento César Maximiliano Gutiérrez y Marín, último héroe de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, se cierra un capítulo de gloria en la historia de nuestro país, pero nos permite con su ejemplo abrir nuevas páginas en los libros de las hazañas nacionales, en las que sin duda habrá nuevos retos que afrontar, nuevos objetivos por alcanzar y nuevos héroes mexicanos. Nuestras fortalezas para lograrlo en el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional son muchas. La lealtad que corre por nuestras venas, el patriotismo imbuido en nuestros genes, pero sobre todo, el amor a nuestro querido México. Bueno, es parte de, y dice este comunicado, el legado del sargento Gutiérrez Marín, el hermosillense, bueno, pues perdurará, y es ejemplo de servicio, espíritu de cuerpo, patriotismo para las generaciones de hoy y futuras que portan el uniforme de la patria. Ese es el comunicado. El general Ricardo Trevilla Trejo, que es el secretario de la Defensa Nacional, dijo estas palabras a propósito de Gutiérrez Marín esta mañana. Respecto al Escuadrón 201, pues sí, como está en el video, creo que todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de haber sido representados por patriotas que dieron su vida, fallecieron en operaciones, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, 10 compañeros de nosotros, el resto se incorporó. El último fue en fallecer, es el sargento Maximiliano, o Max como le decíamos. Yo tuve la oportunidad de saludarlo, fui a una casa de retirados que se encuentra en Morelos, fui a saludarlo, ver cómo estaban él y otros retirados, por supuesto, las condiciones en que estaban. Y bueno, en enero fue la última oportunidad que tuve para saludarlo. Yo no lo conocía
Y bueno, ese es uno de los recuerdos bonitos que me deja la carrera. Entonces, y el día de hoy, por cierto, a las 10:30 de la mañana, en el monumento que existe en el bosque de Chapultepec, que es al Escuadrón 201, se va a llevar a cabo una ceremonia en donde va a participar el personal del Ejército, la Fuerza Aérea, cadetes, etcétera, para hacerle honores fúnebres al sargento Max. Bueno, es realmente impactante. Y mire, el contexto es interesante también. El sargento Gutiérrez Marín murió el pasado 3 de mayo. No debe pasar desapercibido a nuestra memoria que justo en estos días también se conmemora el triunfo en aquel tiempo de la Unión Soviética contra, válgame pues, el Estado nazi, ¿no? El nacionalsocialismo que encabezaba Adolfo Hitler. El 30 de abril, bueno, pues es la fecha en la que se sabe que Adolfo Hitler se suicidó en el Reichstag. Y bueno, justamente hoy, el 8 de mayo, es el día en el que se conmemora la victoria de la Unión Soviética, Rusia y otros países que conformaban el bloque socialista en aquella época contra Alemania, ¿no? Y es toda una efeméride, ¿no? Porque vencieron a las fuerzas fascistas. Es toda una épica de estas batallas de Stalingrado, de Kursk, bueno, que llevaron a la derrota finalmente. Se han esforzado en Hollywood de convencernos de que los gringos son los que salvaron al mundo. Bueno, si hay algo que hay que reconocer es el heroísmo y la capacidad del pueblo ruso, del pueblo soviético, a costo realmente espantoso. 27 millones de personas perdieron la vida en esa guerra, y justamente los rusos, los bielorrusos son quienes aportaron una cuota mayor de personas en esta guerra total que se emprendió en contra de las potencias del eje. Bueno, México participó en ese esfuerzo en el Teatro de Operaciones de Filipinas, así que, mire, yo quise aprovechar esta emisión de Sonora Power para rendirle un homenaje, pues, al hermosillense, en este caso, César Maximiliano Gutiérrez Marín, héroe de México, héroe de las Fuerzas Armadas, de Hermosillo, para no variar. Digo, de Hermosillo para no variar, porque también Jesús García es héroe de la humanidad, porque también es nacido en Hermosillo. Y bueno, pues evidentemente este tipo de memorias nos sirven justamente para entender lo grandes que pueden ser nuestros compatriotas. Así que esa es la cuestión. Mire, ya nos tenemos que ir de esta emisión del Sonora Power. Yo le agradezco a usted el enorme favor de su atención y lo espero mañana ya viernes, además en punto de la 1. Nos vemos y nos vamos.